Padre, pues gracias por esa oportunidad linda, Señor amado, que nos permites hoy escuchar tu voz a través de hijos que los has formado como perlas preciosas, Señor. Y a veces tú eres agujita de oro, Señor, que nos pinchas para sacarnos de algún lugar. Y hoy, Señor amado, pues tenemos el privilegio de contar aquí con Airecito y con Carmen, su familia, para escuchar de ti a través de ellos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. ¿Está bien? Amén. Amén. Qué bueno estar aquí. Mientras estaba en adoración recordaba que la primera iglesia de transformación que visitamos acá en Bogotá fue esta, en el 2012. Luego de la cumbre que se hizo acá, ¿se recuerdan? Que a nadie le gustó, la del norte y la del sur, aquella cosa que pusieron de un lado y del otro. Y para nosotros fue nuestra primera cumbre y fue muy linda, fue un tiempo de verdad especial, hermoso. Y luego de eso tuvimos una reunión acá después. Y fue nuestra primera visita a una iglesia de transformación acá en Bogotá. No era nuestra primera visita a la ciudad, ya que mientras estuvimos en otra congregación de donde Dios nos llamó, visitamos la ciudad en varias ocasiones y siempre ha sido una ciudad especial para nosotros. Para nosotros ha sido como una ciudad de refugio, como un lugar donde Dios nos trae paz, nos habla. Y esa misma sensación la pudimos sentir en este tiempo. Apenas llegamos al aeropuerto de acá de Bogotá, luego de poder salir como de una atmósfera tan pesada y tan oscura que está en nuestra nación hoy, al salir parece que es como que el televisor se le van las rayas y se ve más clara toda la imagen. Y esa es la experiencia que vivimos cuando venimos a esta ciudad. Entendemos que es una ciudad de cielos abiertos, una ciudad donde la voz de Dios está continuamente hablando y nuestros oídos se alinean fácilmente a esa voz. Nuestra experiencia de salida en esta ocasión fue bastante difícil, por decirlo de alguna manera, porque Dios sabe que en nuestro corazón no estaba salir de Venezuela. Yo le decía a mi esposa, yo salgo de Venezuela cuando Venezuela sea libre. Solo cuando eso suceda, salgo de Venezuela. Pero bueno, Dios sabe el anhelo que hay en nuestro corazón por libertar una nación y hemos trabajado desde hace años por ello. Pero en este momento el Señor nos puso una urgencia de salir por un tiempo. No sabemos por cuánto tiempo, y el Señor nos marcó la ruta. O sea, nuestra ruta era salir primero a Bogotá y luego ir a otra ciudad o a otra nación, a Estados Unidos. Pero Dios fue tremendo, o sea, aún en medio del proceso donde ya habíamos decidido, incluso ya habíamos comprado tiquetes y teníamos una fecha que era el 3. Cada día que se acercaba la fecha era como que sentir un dolor como en el corazón de decir voy a dejar mi tierra por un tiempo. Le comento que cuando tomamos la decisión mi esposa y yo en base a una palabra que el Señor nos daba, le escribí al pastor Fernando y ese día él me llama, cuando lee el mensaje me llama y luego de tener una conversación con él, palabras que no quería escuchar porque confirmaban lo que el Señor ya me estaba diciendo, o sea, tienes que salir. Y mi intención para el momento cuando le escribo al pastor Fernando era, voy a dejar a mi esposita por allá en Bogotá un tiempo y yo me quedo por acá. Y me dice, no, tiene que salir la familia completa. Y luego que colgué el teléfono, lloré amargamente durante 2 horas. El ser más cercano, el ser más querido, cercano que he perdido es mi papá. Y lo lloré muchísimo, pero lloré más en esta ocasión, porque era como que te desprendías de algo que amabas demasiado. Y bueno,
Luego de allí pues vivimos un proceso de apurar y hacer cosas, diligencias, dejar todo listo para poder salir. Justo el día que salimos, el Señor nos había dado instrucciones de salir un día antes y sellar nuestros pasaportes un día antes de nuestro vuelo. Y justo el día antes de salir de nuestra casa, a las 3 de la madrugada pusimos nuestro reloj para levantarnos porque salíamos a las 4. Y justo cuando sonaba nuestro despertador para levantarnos, sonó el teléfono de una hermana de la congregación para avisarnos que a su hija la acababan de secuestrar. Y entonces eso te pone como a dudar, ¿no? Me quedo, me voy, pospongo el viaje, ¿qué hago? Porque o sea, es una familia querida en la congregación en la que, bueno, te gustaría estar ahí con ellos y bueno, de ahí entonces decidimos que mi esposa se quedaba arreglando las cositas que faltaban y yo me voy a la casa de estos hermanos a orar allí por ellos. Y el Señor me decía, a pesar de esto tienes que irte. O sea, cuando la voz de Dios es así, como que te dice, es algo directivo, no hay más nada que hacer. O sea, ahí, aunque quizás las tinieblas quieran tratar de distraerte como para desviar tu atención, o decirte, bueno, puedes irte un día más o una semana después. O sea, quiero contar este testimonio porque esta es la manera como nosotros salimos. Y tiene que ver mucho con la palabra que el Señor ponía hoy en mi corazón compartirles. Con todo y eso estuvimos orando allí. Los padres estaban desesperados porque a esta niña la secuestran, es de un carro que se queda accidentado en una autopista vía al aeropuerto, y a ella el carro se queda accidentado en la noche y van tres personajes armados, la sacan del vehículo y se la llevan. Entonces los padres pues podían imaginarse lo peor. Hasta que en el momento que terminamos la oración en su casa, a los 5 minutos suena el teléfono y eran los secuestradores. Bueno, todos saben cuál es la temática de los secuestradores, ¿no? Es, bueno, ya usted sabe, nada de gobierno acá, usted no puede decirle nada a la policía y bueno, estamos pidiendo una suma X de rescate. Y de allí ellos cobraron como cierta, digamos, fuerza y valentía porque, bueno, ya no se imaginaban lo peor, sino que, bueno, hay una prueba de vida de mi hija y hay una manera como solucionarlo. Sin embargo, pues nuestra instrucción para los padres fue, no negociemos con las tinieblas, o sea, dejemos que Dios se glorifique, y haga algo, o sea, vaya a las autoridades, participe a las autoridades. Y bueno, así ellos hicieron. Bueno, de verdad fue un tiempo donde dijimos, nos tenemos que ir, hay un carro esperándonos, y salimos con un dolor en nuestro corazón de dejar una familia que estaba en angustia y desesperación. Dejamos un equipo de intercesores con ellos allí. Y justo en el momento que cruzábamos la frontera, cuando mi celular ya se quedaba sin señal de mi línea de telefónica de Venezuela, repica el teléfono para avisarme que ya habían liberado a la niña. Amén. Y eso pues nos dio mayor firmeza en esta decisión que veníamos tomando. Llegamos a Bogotá, nos esperaba el pastor Maecha, y al día siguiente nos enteramos que el presidente de la nación había extendido un permiso de permanencia para los venezolanos que entraban hasta el 2, justo el día que nosotros sellamos nuestro pasaporte. Entonces, o sea, ¿cómo no creer que Dios está en este asunto? O sea, cuando Él ha preparado todas las cosas, o sea que a pesar de que yo como turista tengo 3 meses de permanencia legal en mi país, pues Dios decidió darme un carné adicional por si acaso, pues, que me da posibilidad de estar 2 años y aún con permiso de trabajo. Entonces, cuando tú ves cómo Dios arregla todas las cosas para decirte, estoy aquí, estoy contigo, o sea, este es un plan mío, pues no te queda de otra sino decir, me dejo llevar y... Y en eso estamos en este tiempo. Realmente para nosotros ha sido difícil salir de la nación porque si alguien fue un muro de contención para que la gente no se fuera de mi nación, fui yo, mi congregación. Yo le decía, hermano, no te vayas si no tienes una palabra de Dios, no te vayas si no tienes una instrucción de parte de Dios, porque veía que mucha gente se dejaba llevar por la ola de que todo el mundo se está yendo y yo también me voy. Porque si es Dios el que te saca, hermano, Dios te va a sostener, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas. Pero si eres tú mismo por emoción o porque todo el mundo lo hace, pues las cosas no van muy bien de esa manera.
La palabra que el Señor me ponía hoy a compartir, la titulé La dinámica de los juicios de Dios. Porque los juicios de Dios tienen una dinámica, ¿verdad? Cuando una persona, cuando una familia, cuando una nación entra en juicio con Dios, o Dios entra en juicio con él, hay una dinámica que se desarrolla en medio del juicio. Ahora, lo primero que yo quiero hacer es derribar esa falsa imagen de esa palabra juicio, porque cuando la gente oye la palabra juicio se imagina lo peor, como que es algo que viene para destruirte, para aplastarte, para acusarte, para condenarte, y realmente la palabra de Dios enseña que los juicios de Dios son maravillosos. Amén. Para eso lo quiero llevar al Salmo 48:10. Si alguien le pregunta qué está pasando en Venezuela, pues sencillamente lo que podemos responder es: Venezuela es una nación que está en juicio con Dios. O sea, Dios está desarrollando y ejecutando un juicio en Venezuela. En el Salmo 48:10 dice la palabra, dice: oh Dios, ¿cómo es tu nombre? Como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alégrese el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Amén. Dice: regocíjese las hijas de Judá a causa de tus juicios. Entonces, esta palabra nos enseña de que el juicio de Dios trae alegría. ¿Sí? Trae alegría. Amén. Dentro del proceso que Dios inició en Venezuela, hace quizás aproximadamente 20 años, aunque creo que el juicio, digamos, o no el juicio, sino el proceso de Dios empezó mucho antes, porque si nosotros miramos, por ejemplo, uno de los juicios más tremendos que hay en la Biblia es el juicio de Sodoma y Gomorra, que fue un juicio para destrucción. Allí no quedó nada. Se salvó Lot porque tenía sus influencias allí con su tío, ¿no? Movió las piezas allí para salvarlo, pero yo creo que si no hubiese estado el tío allí de por medio, creo que el pobre Lot tampoco se hubiese salvado. Podemos ver que en esa dinámica el Señor se aparece a la vida de Abraham y Él dice, o sea, ¿haré yo algo en la tierra sin que yo antes se lo manifieste a mis hijos? Y por eso se aparece en la casa de Abraham. Recuerda el episodio de aquellos tres personajes, entre uno de ellos era el Señor, y allí se queda uno conversando con él, que era el Señor. Y allí López, todos conocemos esa historia donde Lot comienza a tratar de convencer a Dios de que, bueno, Señor, a lo mejor hay 50. Uy, hijos, pero es que si hubieran 50 no estuviera yo aquí hablando contigo. Pero a lo mejor son 45, ¿no? Y bueno, luego que se le agotan los números a Abraham, bueno, Lot dice, pero bueno, Señor, es que allá está mi sobrinito. Y bueno, yo sé que él es un poquito cabezón y tuvimos un problema ahí, un altercado hace un tiempo, pero, ay, Señor, ¿será que no lo podemos sacar a él? Y creo que Dios, por misericordia, Abraham dice, bueno, está bien, vamos a... Aunque después hablamos de él. Y en realidad, lo que vemos allí es que antes de Dios iniciar un proceso en una vida, en una familia o en una nación, Él siempre lo anuncia, Él siempre habla, Él siempre lo manifiesta a sus hijos. Y de ahí voy al tema, por ejemplo, del proceso en Venezuela. Yo recuerdo que hace más de 20 años el Señor comenzó a hablar de lo que hoy está pasando en Venezuela. Pero había algo en nosotros los venezolanos que no nos dejaba creer en esa palabra. Y es el común denominador de todas las palabras de juicio que Dios ha traído para nuestra nación. Y era orgullo y arrogancia. Éramos demasiado orgullosos y arrogantes. No, ¿cómo así que la gente va a pasar hambre aquí en este país si nadamos en petróleo?
O sea, ¿cómo así que aquí va a haber gente comiendo de la basura? Si, por favor, si aquí, mire, tenemos superávit en todo. Le damos de comer a tanta gente de fuera, o sea, ¿cómo? Y la iglesia asumió esa posición de... Yo recuerdo que hace un año antes de que Chávez ganara la presidencia, Dios me dio 2 sueños. Y aunque no éramos una iglesia profética ni nada de aquello, esos sueños impactaron mi vida por una sencilla razón. Fueron 2 sueños que lo tuve como una película, parte 1 y parte 2, con una diferencia de 2 o 3 días. Le cuento el primer sueño, para hacérselo cortico. El Señor me habla, me veo en el sueño corriendo de la mano de mi esposa por las calles de una ciudad arruinada, muy arruinada. Entendía que esa ciudad era una ciudad de Venezuela, pero no la conocía. Y entendía que corríamos porque algo nos perseguía. Nos perseguía el gobierno, nos perseguía la policía, ¿no? Y mi esposa y yo corríamos, y mientras corríamos veíamos cómo la ciudad estaba tan deteriorada. Veíamos, por ejemplo, a unos personajes tratando de frizar, no sé cómo llama aquí, una pared, de cubrirla, ¿no? Pero lo hacían con implementos que no eran de ese trabajo, eran como tapas de ollas viejas, cosas como que la gente hacía trabajos con lo que podía. Y corríamos y al final, llegamos al final de una calle que era un tapón, y al final de ese tapón había una fortaleza gigantesca, un edificio, y algo en el sueño me decía que detrás de esa fortaleza estaba Fidel Castro, pero era una ciudad en Venezuela. Y ahí terminó el sueño. A los 2 o 3 días sueño igual corriendo con mi esposa en una ciudad de Venezuela que no conocía tampoco. Y corría, y cuando yo entramos a un edificio que era muy alto y empezamos a subir las escaleras de ese edificio y llegamos a la azotea de ese edificio. Cuando llegamos a la azotea podemos ver toda la ciudad, y en ese momento hubo un avión de guerra que rodeaba el edificio, daba vueltas al edificio, y por un momento el avión se detiene como frente a nosotros, y puedo ver que dentro del avión el piloto portaba un casco azul. Terminó el sueño. Y ese sueño yo lo cuento a la iglesia donde yo asistía. Y todo el mundo decía, pero ¿qué le pasa a usted ese sueño? Yo no sé para qué el pastor le dijo que contara ese sueño. Si ese sueño es un sueño de caraota. En Venezuela le dicen sueño de caraota a esos sueños que uno tiene cuando uno come muy tarde, ¿no? Y entonces tiene pesadillas. Así me dijeron, eso era un sueño de caraota. Hace 2 años atrás, la pastora, que para el momento era nuestra pastora, nos visitó en nuestra casa y me dice, pastor, ¿se acuerda aquel sueño que usted contó loco allá en la iglesia? Se está cumpliendo ese sueño. O sea, yo pude ver en ese sueño 2 etapas. La etapa que vivió Venezuela y que está viviendo hoy, y una segunda etapa que está por venir, que es el desenlace de lo que está pasando en Venezuela. Eso lo cuento solo para que ustedes puedan ver cómo Dios nos hablaba desde hace 20 años, pero no entendíamos nada. ¿Por qué? Porque habían cosas en nosotros que no nos dejaban ver eso. Y muchas veces no creímos en la palabra de Dios porque había arrogancia y orgullo en nosotros. Y por eso el juicio y el proceso que Dios ha desarrollado en la nación, lo que nos ha llevado es a quebrar ese orgullo y esa arrogancia. Porque el venezolano era arrogante y orgulloso. Fíjese, es tan tremendo que el juicio alcanza al venezolano dentro y fuera de la nación. O sea, lo que hoy vive un venezolano afuera, escapando de lo que está dentro, le toca vivirlo afuera también. Ustedes quizás lo ven en esta ciudad o lo ven en esta nación. Los venezolanos que han salido, muchos de ellos sin dirección de Dios, les toca vivir situaciones tan difíciles como las que están viviendo adentro. Porque no hemos entendido que es un proceso de Dios con la nación. O sea, si usted tiene una cédula de venezolano, no importa si está en Ámsterdam o está en Colombia o donde esté, usted ya tiene la marca de un proceso que Dios está ejecutando en nosotros. ¿Y por qué los procesos son necesarios y por qué los procesos deben de producir gozo? Porque, hermano, al final de este proceso vamos a ver venezolanos humildes, mansos, ¿verdad? Con un corazón como el de Dios. O sea, en este momento el juicio de Dios en nuestra nación lo que está es formando el corazón de Dios en nosotros.
Por eso debemos de alegrarnos, porque al final de esto lo que vamos a ver es gente conforme al corazón de Dios. Y es lo que hoy en día estamos empezando a ver, sobre todo dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. Es impresionante ver cómo aún la gente que no conoce de Dios, que no va a una iglesia, que no lee una Biblia, entiende que si no nos volvemos a Dios, esto no va a acabar. Entonces, vemos gente afuera aún llamando a la iglesia a decir, pero ¿por qué no hacemos ayunos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le clamamos a Dios? ¿Por qué no le rezamos a Dios? Dicen ellos. Y es por eso, porque aún la gente que no está, digamos, conectada con el Espíritu Santo, entiende que la nación está viviendo un proceso de Dios. Entonces, yo me alegro porque lo que hoy pasa en Venezuela es un juicio de Dios y es como David entendía, porque conocía el corazón de Dios y conocía la personalidad de Dios. David, cuando él estaba frente a un problema fuerte con Dios, él prefería caer en manos de Dios que en caer en manos de los hombres, ¿verdad? Y lo vemos elegir, ¿verdad? Bueno, ¿qué decides tú? ¿O caes en manos mías o caes en manos de los hombres? Y él siempre prefirió caer en manos de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía un corazón misericordioso. Y lo vemos en los juicios de Dios en la Biblia, ¿no? Está por allí el famoso y conocido Jonás, ¿verdad? ¿Se recuerda de Jonás? Que va a regañadientes y muy a regañadientes a darle el mensaje a Nínive, ¿cierto? Y luego que da el mensaje a regañadientes se para allá en la montaña a mirar, a ver, ¿verdad? Y al ver que Dios no hizo lo que yo sabía, es que tú eras un Dios misericordioso. Entonces yo hoy me puedo parar y puedo decir, yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Y a pesar de que estamos pasando por un proceso y por un juicio tuyo, yo sé que tú vas a sacar algo bueno de nosotros. Amén. Y lo que Dios está haciendo en Venezuela, creo que no se va a detener. O sea, mucha gente a veces se me acerca y me dice, pastor, ¿y qué están haciendo ustedes? ¿Por qué no hacemos esto o lo otro? Y le digo, hermano, es que no hay mucho que hacer cuando dejemos que Dios termine la obra. Dejemos que Dios diga, bueno, listo, obra culminada, ¿verdad? Porque lo que humanamente y aún espiritualmente creo que la iglesia podía hacer, lo hemos hecho durante estos años, lo hemos hecho. Entonces cuando entendemos que es un proceso de Dios, pues nos toca es esperar en Él, ¿verdad? Y hacer como hacía David, pues presentarse delante del Señor y decir, Señor, prefiero caer en tus manos que caer en manos de mis enemigos, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Mis enemigos no tendrán misericordia conmigo, pero tú sí la tendrás. Amén. A ver, todo proceso de juicio siempre se inicia con luz, ¿verdad? La luz viene y nos expone. La luz podemos decir que inaugura todo proceso de juicio. Y creo que la luz vino a nuestra nación de muchas formas, a través de palabras de hombres de Dios que fueron a nuestra nación de fuera, aún dentro de nuestra nación, que trajeron una palabra para que la iglesia se arrepintiera, para que la iglesia se encaminara. Pero la iglesia no quiso escuchar y hoy lo que vemos es el resultado de una iglesia que quizás endureció su corazón a lo que Dios estaba diciendo para el momento. Y pues no le dejamos a Dios opción, sino de que Él, bueno, es necesario que la nación pueda pasar por este tiempo. Yo quisiera ir al libro de Job por un momento, ya que este libro habla de un proceso de juicio de Dios con una familia, ¿verdad? En este caso con la familia de Job. Y dentro de este proceso del libro de Job, nosotros vemos la dinámica de un juicio, ¿sí? Lo que se desarrolla durante un juicio, las cosas que pasan. Job, podemos ir un momento a Job capítulo 1, verso 8. Lo voy a leer en la pantalla porque es más rápido. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pudiéramos leer hasta el 10. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí vemos el inicio de un proceso en la vida de Job. En este caso, hay un acusador que se presenta, ¿verdad? Pero es bien particular esta conversación porque quien inicia la conversación de Job no es el acusador, sino es el mismo Dios, ¿no? Y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y allí Dios habla de lo que era Job para el momento, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, aquí vemos cómo inicia el juicio, o un juicio, el proceso de un juicio de Dios, digamos, sobre un hombre llamado Job. Todos conocemos la historia de todo lo que acontece luego de esto. Prácticamente todo lo que nombra allí el acusador lo pierde Job, pierde su familia, pierde sus bienes, pierde todo, pierde hasta su salud. Y más adelante podemos ver una dinámica de lo que era este proceso de juicio. En el capítulo 9, verso 13, en ese momento usted ve cómo Job se da cuenta que está en medio de un juicio de Dios. Y dice, y Jehová dijo, Job 9:13, ahí está, dice, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Tremendo esa palabra, ¿no? Aparece por allí una palabrita que tiene que ver algo con nosotros, soberbia, ¿no? Dice Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Yo no sé, porque la Biblia no lo habla, cómo era la vida de los hijos de Job, pero parece que no eran muy de ir a la congregación todas las semanas, ¿no? Era más bien de irse, ¿verdad?, por ahí de fiesta. Y Job todas las mañanas aparecía por allá haciendo holocausto, pidiéndole, Señor, no tomes en cuenta lo mal que hicieron mis hijos este fin de semana. De alguna manera, este verso da a entender cómo Job entiende que estaba en medio de un juicio. Como que le cayó la ficha y dijo, creo que estoy en medio de un juicio de Dios. Y allí empieza una dinámica bien interesante. Por ejemplo, aparece un personaje que es Elijú. Este personaje en Job 33, 27, aparece un amigo, un personaje que lo conocía, y Elijú trata de justificar a Job, ¿verdad? Usted puede ver cómo dentro de ese proceso aparecen ciertos amigos. Uno le dicen, bueno, Job, revísate, algo malo tienes que haber hecho, algún cablecito pelado tienes que tener por ahí para estar viviendo lo que estás viviendo, hermano. Entonces, en medio de un juicio aparecen diferentes voces, ¿verdad? Esas voces, algunas vienen para hacerte sentir más mal de lo que ya estás, ¿verdad? Fíjese, allí en Job 33, 27, dice, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. ¿Podemos llevarlo hasta el 32? Gracias. Pudiéramos llevarlo hasta el 33. Dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. El 29, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre. Uy, Elijú le está dando ahí le está hablando de que el proceso puede uno pasarlo hasta 2 y 3 veces. Dice, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Hasta el 32.
escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Y el 32 dice, si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Tremendo, ¿no? El amigo Elijú se puso quizás como un intercesor allí, ¿verdad? Y quiso como que darle ánimo y decir, tranquilo, Job, pues los hombres pasan por estos procesos y tú estás en uno de esos procesos más de Dios y tranquilo, hermano, que Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar, Dios va a librar tu alma del sepulcro. Entonces, dentro de esa dinámica de los juicios de Dios, vienen muchas palabras que de alguna manera tratan de confundirte o de sacarte realmente de lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso ha pasado durante estos años en la vida nuestra, por ejemplo, como pastores de una congregación, a poder entender el proceso que estamos viviendo como nación, pero entender también que como nación, o sea, como familias y aún como personas individuales, somos a veces parte de ese mismo proceso. Cuando nosotros entendimos, por ejemplo, que así como es la iglesia, así es la ciudad, o así como es la iglesia, es la nación, entendemos entonces que estamos mal. Entendimos, cuando mi esposa y yo nos dimos cuenta, si esto es así, estamos nosotros mal, entonces revisémonos. Porque si Dios está tratando, por ejemplo, con una nación orgullosa, es porque en la iglesia hay orgullo, en nosotros hay orgullo. Y parte del proceso que hemos vivido como familia, a pesar de que realmente Dios ha sido extraordinariamente bueno con nosotros, no nos ha faltado nada, hermanos, nada. O sea, no salimos de Venezuela porque ya no teníamos que comer. No salimos de Venezuela por eso. No salimos de Venezuela porque la escasez tocó la puerta de nuestra casa. Realmente no fue así. Pero sí hemos vivido procesos en el que nosotros hemos aprendido a darle valor a las cosas que deben de tenerla y a las que no tienen tanto valor, pues ponerlas a un lado. Y en este caso, por ejemplo, la mayoría de ustedes pueden ver que un venezolano dejó hace por lo menos 3 años de hacer mercado en un supermercado. O sea, esa rutina semanal o quincenal que cualquier persona puede hacer de tomar un carrito de supermercado, y a veces hasta yo como pastor lo usaba como un medio desestresante, ¿no? Como ese momento donde quiero relajarme, entonces uno agarra un carrito y se pasea, ¿no? Y va colocando las cositas que uno quiere llevar a su casa. Eso ya no lo vivimos nosotros de hace más de 3 años. Pero mi esposa a veces miraba las fotografías de las noticias y decía, mira cómo están los supermercados vacíos. Y el Señor me decía, a ustedes no les debe importar si los supermercados están llenos o vacíos, lo que tiene que preocuparles es que su alacena esté llena. ¿Verdad? Si tu alacena esté llena, pues si los supermercados están vacíos, ¿qué importa? A ti lo que te importa es que tu alacena esté llena. Y realmente nuestra alacena siempre estuvo llena y siempre ha estado llena. Pero sí hemos vivido procesos en ser más humildes. Por ejemplo, uno antes decía, bueno, si no es arepa con harina, pan, no como arepa, ¿verdad? Y pues, hermano, pregúnteme, o sea, la alacena Dios la ha llenado, pero a veces de la marca que a uno menos le gustaba, como para decirle, vamos a quitar un poquito esto, vamos a ir. Ese proceso que vivió Job fue muy fuerte, ¿verdad? Pero yo creo que en algún momento cada uno de nosotros vivimos procesos, aunque no hemos perdido una familia y le ha pasado todo lo que le pasó a Job. Dios trata con esas áreas de nuestra vida donde no lo mostramos a Él, sino que mostramos otras cosas. Entonces, Dios nos ha llevado a ser una familia humilde, ¿verdad? En el dar, por ejemplo, hemos aprendido harto, porque, hermano, cuando hay sobreabundancia es fácil dar, ¿verdad? Pero cuando escasea todo, y cuando cuando no consigues las cosas de la manera regular, compartir de pronto 1 kilo de harina con el hermano, un kilo de azúcar, ya como que es más difícil. Entonces ahí aprendimos un nivel mayor en el dar, que el Señor nos enseñó, que es el nivel del dar, que es el nivel de la viuda de aquella de las 2 blancas, ¿no? Es el dar lo único que tienes. Bueno, es la única harina que tengo, pero el hermano no tiene. Entonces, te doy, hermano, compartámoslas a la mitad, por ejemplo. Entonces, hemos aprendido a dar en medio de situaciones de escasez muy, muy fuertes.
Entonces ha sido toda una enseñanza el proceso, porque en el caso de Job, pues aún hasta sus amigos venían y le decían, bueno hermano, revísate, a ver, confiesa, busca al pastor y no sé, dile que te haga una sanidad interior más profunda, algo hermano, porque no puede ser que a un hijo de Dios le pase eso. Pero yo creo que sí, a un hijo de Dios le puede pasar eso. Porque precisamente porque somos hijos de Dios no puede pasar eso, porque Dios nunca nos va a dejar así como estamos. Si hay cosas malas en nosotros, Él necesita transformarnos, cambiarnos, hasta que su imagen esté formada plenamente en nosotros. El final de todo lo que nosotros hacemos como iglesia, discipulado, sanidad interior, el propósito, digamos, el objetivo final, es que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros seamos un Cristo. O sea, que la gente vea a Cristo en nosotros, ¿verdad? A ver, ver a Cristo no es que usted sea rubio, ¿verdad? No, o sea, no, es ser humilde, es ser humilde, es ser dador, es manifestar la naturaleza de Él en nosotros. Y para que eso suceda, hay áreas en nuestra vida que Dios necesita trabajarlas un poco más fuerte. Y por eso es necesario los juicios, como el de Job. Al final de todo esto, todos conocemos, ¿verdad?, que en el capítulo 42, del verso 1 al 6, Job tiene una conversación con Dios y él termina diciendo algo que es bien tremendo. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. O sea, qué bonito que detrás de ese proceso, Job logra conocer a Dios de verdad, cara a cara. Antes lo conocía así de lejos, lo conocía como un Dios de la religión, como el Dios que está allá en los cielos y hay que hacerle sacrificios y hay que cumplir con unas normas. Pero Job termina realmente, yo diría que naciendo de nuevo. O sea, él puede decir, ahora mis ojos te pueden ver. Yo creo que el proceso que hoy como nación vivimos nos quiere llevar a esto, a que una nación entera pueda decir un día, mis ojos pueden ver a Dios. Creemos que la gloria de Dios va a ser tan grande en los próximos meses, esperamos meses y años en nuestra nación, porque la nación entera va a llegar a decir, mis ojos pueden ver a Dios. Entonces, qué lindo que en un proceso como este, nosotros podamos mantenernos firmes, mirando y sostenidos, como dice la palabra, como viendo al invisible, sabiendo que delante de nosotros hay algo grande esperando por nosotros. ¿Qué nos ha ayudado a nosotros a que las voces de los amigos que te rodean, que te dicen, que te revises, que mires, qué nos ayuda a nosotros a que eso no nos desenfoque? El entender cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios está haciendo en la nación. ¿Sí? Es impresionante ver cómo hay amigos, aún cristianos, que se nos acercan y nos preguntan, ¿qué te ha dicho Dios? O sea, como que, hermano, necesito tener una palabra de parte de Dios porque ya estoy casi a punto de explotar, ya no hay yo qué hacer. El día siguiente que llegamos aquí a Bogotá, nos enteramos de una noticia de que habían unos hermanos en la ciudad de Mérida que habían muerto de hambre. Entonces esa noticia nos impactó muchísimo, muchísimo. Y yo dije, Señor, o sea, de verdad que, ¿cómo puede ser esto si tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? Y es cuando nosotros necesitamos entender en qué posición estamos. Y yo creo que esto le puede servir a la Iglesia de Colombia en este momento tan crucial, que este año creo que para la Iglesia de Colombia es crucial. El Señor me decía, después que le preguntaba acerca de lo que pasó con estos hermanos, Él me decía, es que mi juicio empieza por la casa. Y la Iglesia en nuestra nación se comprometió con el sistema, se adhirió, se hizo parte del sistema. Entonces, si el juicio está empezando por casa, o sea, si el juicio es hambre, por ejemplo, pues todo aquel que sea parte de la iglesia, pero que haya hecho alianza o se haya adherido a este sistema, también va a ser parte del juicio, porque si no Dios sería injusto. Todos los juicios de Dios son justos, Dios es justo.
Y por eso él dice que él empieza su juicio por la casa. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué el juicio empieza siempre por casa? Porque siempre la culpable va a ser la iglesia. O sea, si hay injusticia en una nación es porque primero la hubo una iglesia. Si hay corrupción en una nación es porque primero la hubo en la iglesia. ¿Cierto? El Señor, una vez, hace unos meses atrás, el Señor me puso a predicar una palabra que decía que nosotros éramos megáfonos. O sea, el cristiano es un megáfono, no sé cómo le dicen aquí, un parlante. O sea, todo lo que la iglesia habla, dice o hace, se magnifica allá afuera. O sea, el hecho de que financieramente se haga algo corrupto dentro de la iglesia con las ofrendas, con los diezmos, eso hace que allá afuera mañana también haya corrupción. Si hoy tenemos un dictador en Venezuela es porque antes hubo dictadores desde el púlpito, ¿verdad? Entonces, la dictadura que primero se estableció en la iglesia, luego encuentra un campo fértil y muy fácil hacerlo allá afuera, porque primero los pastores fuimos dictadores. Yo conozco muchos pastores que son dictadores, todavía. Entonces yo sé que la figura del presidente hoy de nuestra nación no le cae muy bien a todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo por las cosas que dice. Pero es que antes eso también se dijo adentro. Y eso también se hizo adentro de la iglesia. Si hoy hay hambre física en nuestra nación es porque antes también hubo hambre en la iglesia y hubo hambre del pan espiritual de Dios. El hambre espiritual trajo hambre física. ¿Por qué? Porque quizás desde los púlpitos lo que se dio fue pan viejo, ¿verdad? No era pan del cielo, ¿verdad? Sino que, bueno, buscábamos cualquier cosa para dárselo al pueblo. Y la iglesia creció con hambre. Y esa hambre ahora está en la nación también. Entonces es bien duro mirar estas cosas desde este punto de vista porque es como que uno mismo se apunta hacia uno cada vez que uno dice estas cosas. Pero esa es la realidad. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Ahora, ¿qué nos ha dado a nosotros claridad como congregación y qué nos ha dado mucha dirección? El entender, por ejemplo, el diseño de las naciones, que hace poco tiempo estuvimos en una escuela en Bolivia. Entender que somos Efraín, por ejemplo. Entender los procesos que Efraín vivió en la historia bíblica. Nos hace decir, bueno, ¿en dónde estamos? ¿En qué proceso de Efraín está hoy nuestra nación? Y eso nos ha ayudado a entender en qué lugar, en qué proceso estamos y cómo podemos salir de eso. Entonces, por ejemplo, hace un par de meses atrás el Señor nos hablaba de que estábamos en el segundo sitio de Samaria. Samaria fue sitiada 2 veces. Bueno, realmente fue sitiada varias veces, pero hay un sitio de Samaria Samaria es sitiada por los asirios. Y en ese momento dice que aún el estiércol de paloma se vendía. ¿Recuerdan? Y algunos dicen o piensan que la gente comía estiércol de paloma y creo que no es así. Creo que era que sacaban las semillitas y eso era lo que ellos comían. Y dice que se vendía la quijada de un burro por un valor demasiado costoso. Eso es lo que hoy vive nuestra nación. Ahora, lo que saca a Samaria en esa oportunidad del sitio, en ese momento estaba el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le trae dirección al rey y le dice qué cosas tiene que hacer. Y básicamente lo que necesitó Samaria para poder salir del sitio fue poder escuchar la voz de Dios y caminar en dirección a esa voz. Entonces eso es lo que hoy necesita Venezuela, poder escuchar la voz y caminar en dirección a esa voz. O sea, ¿por qué es tan importante que la iglesia pueda escuchar la voz? Porque es la única que realmente nos puede marcar el camino. En un momento tan oscuro como el que hoy vive nuestra nación, el ver ya no sirve, pero el oír sí nos sirve de mucho. Entonces, que nada más el Señor nos diga por aquí es, a la izquierda, a la derecha, nos va a servir de mucho para nosotros poder pasar este tiempo de oscuridad tan tenebrosa. En este caso, cuando nosotros vemos a Job decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, podemos notar en el corazón de Job como diciendo, valió la pena pasar por esto.
valió la pena. O sea, solo porque mis ojos te puedan ver hoy, valió la pena perder todo lo que perdí. Y dice la Biblia que Dios le repuso a Job mucho más de lo que había perdido, ¿verdad? Le dio nuevos hijos, le dio ganados, le dio bienes, le dio riquezas. Entonces podemos decir hoy como venezolanos, vale la pena vivir este proceso. Creo que sí, hemos aprendido muchísimo en este tiempo y nos falta aprender mucho más. Una de las cosas que yo le decía en estos días a un pastor amigo de fuera, yo le decía, si de algo nosotros podemos estar apercibidos en este tiempo, es que nosotros podemos olfatear en este momento cualquier cosa que venga, que tenga así raíz de socialismo, pero que no se presenta como socialismo. Porque, o sea, uno lo huele, ya el lenguaje, ya reconoces, hay algo, como que Dios te hizo experto, porque hermano, llevamos 20 años escuchándolo, ¿verdad? Y fíjese una frase que me daba el Señor ahí mientras estábamos en adoración. El sistema político en Venezuela en sus primeros años se implantó y se atornilló bajo una frase que la dijo el presidente muchas veces, pero sus seguidores la repitieron hasta la saciedad, que decía, patria, socialismo o muerte. Entonces, si yo como iglesia me hice parte de esa frase, pues yo mismo estoy poniendo delante de mí lo que hoy la iglesia está viviendo, que se hizo parte de ese sistema, es producto de lo que ellos avalaron en un tiempo. Esa frase luego le dijeron al presidente que la cambiara. ¿Sabe cuándo le dijeron que la cambiara? Cuando le apareció el cáncer en su cuerpo. Y cambió la frase. Entonces después era patria, socialismo, viviremos. Es tremendo, ¿no? Yo, antes de venir acá, antes de salir de mi país, el Señor me hablaba de que hay dos naciones en este momento que están bajo la misma amenaza que nosotros vivimos hace 20 años. Una de ellas, por supuesto, es Colombia. Pero hay una gran diferencia. Sé que hay una iglesia entendida en esta nación que está levantándose y estamos viendo los resultados aún mucho antes, ¿no? Porque hemos visto aún cómo la nación entera se ha levantado como en reacción en contra de todo lo que quiera en este momento asociarse a algo parecido a lo que pasa en Venezuela. Y hay otra nación que es la nación de México. Hay fuertes tendencias políticas en esa nación de que pueda de pronto entrar. Pero también entendemos que en México hay una iglesia entendida. ¿Qué pasó en Venezuela? Cuando la luz de la reforma entró a Venezuela, ya nosotros estábamos en medio del proceso. Pero Colombia ha venido saliendo de un proceso y le está cerrando el paso a todo ese sistema de tinieblas que ha querido tomar la región, porque en realidad es un sistema de tinieblas que ha querido tomar toda la región. De manera que el estar expuesto durante estos casi 20 años a todo esto nos ha dado la oportunidad de poder ser quizás una voz de prevención cuando podamos ver que esto quiera aflorar en cualquier otro lugar. Y poderle decir mínimamente a los hermanitos de ese lugar, hermanos, cuidado con esto, cuidado con aquello. Sí, yo creo, o sea, yo le hablo a un pastor que yo fui muy confrontador contra el sistema. O sea, yo desde el lugar de mi predicación siempre confronté al sistema y mucha gente pensaba me tildaban de que yo era un pastor que hablaba de política. Y yo siempre le aclaraba a ellos, yo no hablo de política, o sea, porque estamos hablando de un sistema espiritual que se estableció en nuestra nación que involucra la política. Y yo fui un pastor que vio menguar a su iglesia de 500, 400 miembros quizás a menos de 200, porque la mitad de esa
esa mitad de personas que hoy no están con nosotros comulgaban con el sistema. Entonces, cuando el pastor Maecha se pare aquí y de pronto quiera alertarle de algo, y de pronto usted todavía su corazón se inclina hacia algo que tiene que ver con este sistema político que quiere entrar, lo hacemos porque entendemos que, o sea, no estamos aquí por la política, estamos aquí por el Señor. Y estamos hablando no de un sistema político, hablamos de un sistema espiritual. Que se disfraza de política es una cosa. No sé cuál sea la posición de usted frente a lo que está por venir a la nación, pero yo entendí, hermanos, y el Señor me lo mostraba, de que aún con una papeleta de un voto en una urna electoral, yo me hago uno con un sistema. Porque yo le digo, aprobado, apruebo este proyecto, apruebo este sistema, apruebo lo que me proponen. Y eso me lo hizo ver el Señor en una ocasión cuando Él me mostraba en una visión cómo cuando una persona ponía una papeleta de votación salía con la mano llena de sangre. Y era como que la persona ponía la papeleta y salía con su mano llena de sangre, ¿no? Y esa sangre, usted sabe que la marca de sangre no se borra. Una persona pudo haber derramado sangre en un piso, la pudo haber lavado con lo que sea, y luego al tiempo vienen y hacen una prueba y ahí aparece la mancha de sangre. Y es porque al hacernos uno con un sistema como esto, nos hacemos uno también con el derramamiento de sangre que avaló ese sistema. Entonces es bien tremendo. Yo veía cómo había pastores que tomaban dinero. Muchos pastores recibieron dinero, sobre todo en las campañas políticas, en las campañas electorales, pues sabían que si estaban a la buena con el pastor, pues el pastor, detrás del pastor habían 200, habían 50, habían 100 personas. Y como mucha iglesia se manchó las manos de sangre tomando dineros que sabemos de dónde venían. No hablo de que usted reciba de pronto una paga del gobierno porque trabaja en una institución, sino aquella que usted sabe que viene para comprar algo. Y esa es la que lo hace uno con el sistema. Entonces yo vi a mucha gente, hicimos convocatorias de ayunos y de oración por Venezuela donde solo 3 o 4 venían, pero cuando los políticos convocaban para dar dinero, no cabía la gente en el salón. Tremendo, ¿no? ¿Qué busca Dios a través de estos procesos? De que la iglesia sea la luz de la nación, ¿verdad? O sea, lo que yo puedo interpretar hoy, que nosotros fuimos una iglesia con muy poca luz hace unos años atrás, y que en este tiempo Dios está tratando de llevarnos a ser la luz, ¿verdad? Para que la luz entonces pueda abrirse paso en medio de las tinieblas. Hay una palabra que está en el libro de Juan, capítulo 3. Verso 19 al 21, que muestra cómo es la dinámica del juicio. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y el 21 dice, se ve un poquito más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Esta palabra en el capítulo 3 de Juan habla de que no es Dios el que condena al hombre, sino somos nosotros mismos los que nos condenamos cuando nosotros le damos la espalda a la luz. Entonces, un juicio siempre es una luz de Dios que se nos presenta. La luz viene a nuestra vida, se presenta a nosotros, y Él lo que quiere es que nosotros miremos nuestras obras, nos demos cuenta de lo que está mal en nosotros y lo quitemos. Ese es el proceso, ¿no? Ahora,
el Señor me dio una ilustración del juicio que es bien particular y quisiera compartirla con ustedes. Es sencillamente como que yo estoy sentado o Él está sentado y me llama y me dice, ve, siéntate aquí al lado mío. Y empieza como que, oye, esa manchita ahí no se te ve bien, ¿verdad? Yo creo que los juicios de Dios son con mucho amor. Y Él empieza como a decirnos, uy, pero mira, tiene la camisa como un poco arrugada. Cierto, Señor, la tengo arrugada. Voy a plancharla o voy a quitar mi mancha. Ahora, ¿cuál es la otra reacción que puede tener uno? Dice, no, a mí me gusta mi mancha ahí. Me gusta. ¿Cuál es el problema con mi mancha? Déjamela ahí. Y eso es lo que hacen muchos hombres. O sea, cuando Dios viene, se presenta a nosotros porque nos llama a juicio, es sencillamente para decirnos, hijo, quiero perfeccionarte, quiero que seas mejor. Y quitemos esa mancha para que te veas mejor. Te toma ahí de pronto una fotografía y te dice, mira cómo te ves de lejos. ¿Ves que se te ve la mancha? Mira, no se ve bien, ¿verdad que no? Cierto, Señor, no se ve. La voy a quitar, la voy a cambiar, la voy a lavar. Y esa es la reacción que Dios espera de nosotros cuando Él viene a juicios con nosotros. Esa es la reacción que Dios espera cuando Dios viene y entra en juicio con una familia, o con una congregación, o con una nación. La dinámica de la condenación es que no es Dios el que nos condena, somos nosotros mismos los que nos condenamos. ¿Por qué? Porque le damos la espalda a la luz que Él trae a nuestra vida y decidimos seguir caminando como veníamos. Entonces, yo lo que interpreto es que la iglesia en muchos momentos estuvo expuesta a la luz. Nosotros como congregaciones, como iglesias, como familias pastorales, estuvimos expuestos a la luz de Dios, pero quizás muchos de nosotros no quisimos caminar frente a esa luz. Quisimos, como dice ahí, amamos más la mancha, amamos más la tiniebla, amamos más el orgullo, amamos más la arrogancia. Quisimos quedarnos con eso todavía un tiempo y pues eso nos juzgó, eso nos condenó. ¿Nos condenó a qué? A vivir un proceso como el que hoy estamos viviendo. Creo que como iglesia de la ciudad y de la nación, el equipo de transformación ha hecho todo lo que el Señor nos ha pedido, lo hemos hecho. Ahora, yo entendí algo, y si lo entendí aquí estando en Colombia, para que usted vea que a veces los cielos, hay cosas que uno no entiende en el lugar donde uno está y Dios lo saca para uno entenderlo. El Señor me decía, tú puedes ver que el pueblo de Israel en muchas ocasiones pasó por mis juicios, pasó por procesos muy difíciles. Y en esos procesos siempre hubo un remanente, siempre lo hubo. Pero a pesar de que hubo un remanente, eso no evitó que la nación pasara por el juicio, ¿verdad? Por ejemplo, la deportación a Babilonia fue un juicio de Dios. 70 años el pueblo vivió en el exilio, por decirlo de alguna manera. Pero había un remanente, había un Daniel, habían aquellos 3 jóvenes que fueron al horno, ¿cierto? Ellos también fueron llevados al exilio. Pero Dios, aún en medio del juicio, Dios los guardó. Entonces, ¿qué pasa? En un juicio de Dios con una nación, Él puede hacer pasar a la nación por muchas cosas de las que el remanente fiel no las va a pasar. Aún en medio de ese momento tan difícil, Dios preserva ese remanente fiel. Pero el hecho de que exista un remanente fiel no quiere decir que Dios anule el juicio. Y eso me hizo clic en mi mente porque, ¿sabe por qué? Le explico. Durante estos quizás 8 años, 7, 8 años, nosotros avanzamos en los procesos de Dios y en todo lo que el Señor nos mandó a hacer, pensando que lo que hoy estamos haciendo va a hacer que todo se caiga mañana. Y entonces, como iglesia, ¿cómo le explico? Avanzamos con una esperanza en el que esto se termina mañana. Y llevamos 17 años, o casi 20. Entonces, mejor dicho, en la cumbre de este año,
el Señor nos hizo entender que teníamos como iglesia que prepararnos para un tiempo más largo. ¿Por qué? Porque el juicio quizás no termina porque mañana haya otro presidente en Venezuela. El nivel de destrucción que ha creado este sistema en Venezuela va a hacer que haya un proceso largo de recuperación financiera, económica, en todos los sentidos, porque, o sea, la nación en este momento se ha degradado de una manera impresionante. O sea, en este momento la nación vive el todos contra todos. Le pongo un ejemplo sencillo, aunque usted no me lo crea. En Venezuela, el efectivo en dinero, el billete, cuesta mínimamente un 50% más de su valor. Ejemplo, si usted necesita moneda o billetes en efectivo, usted tiene que pagarle a un comerciante mínimamente el 50% más de su valor. ¿Cómo es eso? O sea, voy a decir, yo necesito 200.000 bolívares para hacerle un pago, por ejemplo, a una persona que trabaje conmigo. Y no se lo puedo hacer de otra manera sino en efectivo. Entonces voy a que un comerciante, estoy poniendo un ejemplo, no es que yo lo hago, pero voy a que un comerciante que maneja efectivo y yo le hago una transferencia de 300.000 bolívares a su cuenta para que él me entregue 200.000 bolívares en efectivo. A ese nivel hemos llegado a nuestra nación. Ahora, hemos llegado a un nivel de degradación tan terrible que una medicina que puede costar en la farmacia cuando se consigue, póngale 10.000 bolívares, la persona que compra eso, lo compra no porque lo necesita muchas veces, sino porque quiere revenderlo. Y va y lo revende a la calle en 200.000 bolívares. Algo que compró en 10.000 lo vende en 200.000. Y te puede llegar una persona a decirle, pero mira, es que se me está muriendo el familiar, necesita esa medicina urgente. O con mucha razón, entonces usted tiene que pagar los 200.000 bolívares porque usted la necesita. O sea, hemos llegado a un nivel de degradación muy, muy fuerte. Entonces, ese nivel de degradación no es fácil tratarlo. O sea, yo creo que solo el Señor, a través de un proceso muy, muy fuerte, puede hacer que un corazón tan endurecido pueda volver. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, aquel que se acostumbró a vivir de lo fácil y del ventajismo, reconozca que tiene que volver a tomar un trabajo honesto, trabajar fuertemente, hacer lo que tiene que hacer para ganar el sustento para él y para su familia? Entonces, cuando nosotros entendimos, por ejemplo, los procesos de Efraín, cuando entendimos que Venezuela era Efraín, nos hemos dado cuenta, haciendo una comparación en la historia, que Efraín vivió también por eso. Cuando, por ejemplo, se vendía el estiércol de paloma para que la gente se alimentara, o cuando dos madres se pusieron de acuerdo para decir, bueno, comámonos nuestros hijos. Eso pasó en el sitio de Asiria a Samaria, ¿verdad? Recuerdan la historia que, bueno, se comieron primero el hijo de una y luego la otra no quiso entregar su hijo. Entonces, ese nivel de degradación llega precisamente porque la gente lleva una vida sin Dios. El amor de muchos se enfría, como dice la palabra. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que en este momento vive en la nación. Yo hablaba con el pastor en estos días que pareciera que nosotros estamos viviendo como un preámbulo a lo que viene, a lo que está por venir antes de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Y es que como que el Señor nos está entrenando para prepararnos para ese tiempo, ¿verdad? Si nosotros como iglesia hace 20 años hubiésemos oído la voz del Señor y hubiésemos establecido toda una plataforma donde nosotros pudiésemos haber generado nuestros propios recursos, donde nosotros pudiésemos tener nuestros propios medios de abastecimiento, por ejemplo. Bueno, que pase la crisis, que pase allá afuera, pero es que nosotros tenemos quien nos venda harina, nosotros producimos las hortalizas, nosotros producimos esto, nosotros producimos la leche, tenemos granjas, tenemos huevos, tenemos todo. Entonces, la crisis que hubiese pasado por allá afuera no nos hubiese afectado, pero como no oímos la voz de Dios, entonces en este momento pues nos toca quizás pasar un poco por ese momento difícil.
una de las cosas que el Señor nos hablaba en este tiempo es que la nación tenía estaban todos los elementos que se presentan justo antes de la segunda venida de Cristo. Tenemos una crisis económica, tenemos dinero para comprar, pero no hay que comprar. En Venezuela están todos los enemigos que se reúnen en el Armagedón. Tenemos a Rusia, Gog y Magog, Rusia, China, Siria, Irán. Tenemos todos los elementos dentro de nuestra nación. Tenemos algo que se llama el carnet de la patria, que yo le llamo la marca de la bestia, perdón con algunos hermanos, porque para este momento, si yo quiero sacar un documento ya para comprar comida, en muchos lugares la están pidiendo. O sea, si no tiene el carnet ese de la patria, usted no puede comprar alimento, no puede, dicen que en las estaciones de servicio para cargar combustible la van a pedir a partir del mes que viene. Entonces, si nos hubiésemos preparado, eso no hubiese sido, o sea, no importa lo que esté allá afuera, hubiésemos estado preparados para pasar por esto sin... Justo antes de venirme, estaba en el aeropuerto cuando un hermano me llama por WhatsApp y me dice: pastor, mi hijo sufre de epilepsia y la medicina que él necesita no me la venden si no tengo el carnet de la patria. Y usted nos ha dicho que no saquemos ese carnet. ¿Qué hago, pastor? O sea, yo le dije: hermano, o sea, la vida de tu hijo está por encima de cualquier cosa. O sea, órale al Señor y ¿qué podemos hacer? Pero fíjese hasta dónde llega el nivel ya, o sea, ¿cómo lo podemos llamar? Sí, es algo ya totalmente inhumano. Ya no importa si te estás muriendo, no importa si no comes, o sea, tienes que hacer las cosas como yo quiero. Es un nivel de degradación terrible. De allí que entendemos que esto va a pasar siempre y cuando la iglesia asuma la posición que debe asumir en este tiempo y que nosotros podamos ser la luz que Dios necesita en una nación para poder ser transformada. Esto parece una historia triste, ¿no? No quiero que se entristezcan por eso, solo quiero, estoy hablando de una realidad que puede ser mañana la realidad de otro país. Esperamos que no sea así. Yo creo que si de algo podemos servir como iglesia en Venezuela es por lo menos de poder alertar a otras naciones cuando veamos que esto quiera surgir en otro lugar. Creo que de todo esto va a salir una nación bien establecida, en una plataforma sólida y firme. O sea, en este proceso Dios va a sacar quiénes son los aprobados. Y creo que aún dentro de la iglesia va a haber un proceso donde Dios va a remover cabezas. Así como se puedan remover las cabezas de la nación, también creo que Dios puede remover algunas cabezas dentro de la iglesia para abrirle paso a una nueva generación, que es la que Dios en este tiempo está formando. Y la está formando allí en un rincón escondido, ¿verdad? El Señor los ha llamado los sin rostro, aquellos que no aparecen en los medios, ni en las redes, sino que son gente que se ha mantenido firme sin doblar sus rodillas delante de Baal. Creo que después de esto veremos una iglesia poderosa en nuestra nación, y podemos decir, como dijo Job, bueno, valió la pena, porque ahora como iglesia te podemos ver. Creo que mi charla hoy no ha sido muy motivacional, pero creo que es muy propicia para el tiempo que ustedes están viviendo como nación. Amén.
¿De qué les puede servir esto? O sea, creo que es el tiempo por lo menos de no solamente de la iglesia, de la ciudad unirse, sino ustedes como congregación unirse más y trabajar proyectos no tan personales, sino proyectos más de cuerpo, más congregacionales. Y no hablo solo de proyectos espirituales, bueno, todos son espirituales, pero hablo de proyectos, por ejemplo, hagamos una comunidad de consumidores dentro de la congregación, por ejemplo. ¿Por qué no hacemos algo? Agarremos todos los productos más básicos que consumimos todos y vayamos y comprémoslos al mayor, y en vez de darle ganancia a un supermercado, que esa ganancia sea nuestra. Eso es lo que estamos ahorita implementando en la congregación. Tenemos un equipo que se llama Los Graneros de José, y son eso, los graneros de José. En medio de la crisis, pues la gente ha podido comprar productos a muy bajo o a más bajo precio. Hemos tratado de sacar a los hermanos de esa cadena especulativa que se mueve afuera, para que la gente pueda comprar dentro a mucho mejor precio y no ser víctima de ese sistema inhumano que se mueve afuera. Entonces yo creo que la iglesia se puede preparar muy bien para eso. Yo sé que en Colombia no va a pasar lo que está pasando en Venezuela, porque hay una iglesia entendida, pero necesitamos avanzar en una iglesia de cuerpo, ¿verdad? En una iglesia con mente de cuerpo, donde nosotros podamos generar una dinámica donde nosotros cada día dependamos menos de allá afuera, del sistema de allá afuera. Yo les decía a los hermanos, una de las cosas que ha golpeado mucho a la nación es la devaluación tan brutal que hemos tenido. En un mes, por ejemplo, nuestra moneda se puede devaluar el 50%. Póngale, un dólar hoy está a 100.000 y en menos de un mes puede costar 150.000. Yo le decía, hermano, si nosotros hacemos negocio entre nosotros mismos, nosotros le podemos poner un precio al dólar el que nosotros consideremos que sea justo. Si yo te voy a vender dólares a ti, vamos a venderlo, pongamos un precio nosotros. ¿Cuál es el precio justo de la moneda? 50 bolívares, pongamos 50 bolívares. Y ya. O sea, hagamos nuestro propio, movámonos en una atmósfera de cuerpo para que seamos cada día más independientes de lo que se mueve allá afuera. Y eso nos va a fortalecer. O sea, aún en todos los sentidos, tanto espiritual como financieramente. O sea, ¿por qué? Porque vamos a estrechar lazos, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer cosas para el beneficio común. Y ¿por qué no? Bueno, mañana también podemos ayudar a gente que está necesitada allá afuera, como congregación, como iglesia. Pero yo creo que estas crisis de alguna manera nos hacen avanzar en cosas que en algún momento no consideramos necesarias. O sea, nosotros, por ejemplo, nunca consideramos necesario crear una red de consumidores dentro de nuestra congregación, porque todo el mundo tenía la facilidad de ir a un súper y comprar lo que quería. Pero en este momento que es tan difícil, nos dimos cuenta, wow, pero es que esto puede funcionar en crisis y fuera de crisis también, ¿verdad? Fíjese, nosotros tenemos ahorita un proyecto que se llama, es como algo así como una sociedad de consumidores, donde, por ejemplo, creamos una sociedad con toda la iglesia y cada hermano pone un pequeño capital. Y con ese capital hacemos una lista, por ejemplo, pongamos 10 productos, los 10 productos más básicos que todo el mundo consume en su casa. Y contratamos un hermano que gerencie esa sociedad de consumidores y de pronto un ayudante. Él va, compra al mayor, compra a mejor precio, ¿verdad? Compra a mejor precio y entonces le ponemos un precio para que la persona compre a ese precio más bajo que en el supermercado, pero a la vez eso deja una ganancia. Y esa ganancia lo podemos invertir para los proyectos de la iglesia. Entonces, las crisis nos han traído ideas para nosotros poder funcionar realmente como Dios quiere que funcionemos. O sea, cómo funcionaban las sinagogas. No era solamente un centro espiritual donde todo el mundo iba una vez a la semana o el sabbat para congregarse y escuchar el mensaje del rabino, sino que, hermano, toda la vida del judío giraba en torno a esa sinagoga. O sea, si había una viuda, la sinagoga la ayudaba, la sostenía. Los judíos no toman planes sociales, por ejemplo, eso de la pensión y todo eso no lo toman, porque la sinagoga le garantiza eso. O sea, nadie va a agarrarse un seguro social de un país porque quiera asegurarse la vejez, porque ya dentro de la sinagoga ya él tiene eso asegurado. Entonces,
creo que todas estas crisis lo que nos hacen es llevarnos a una plataforma mayor donde la iglesia no solamente sea un centro para reunirnos a escuchar la palabra y eso, sino que abarque todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Donde la vida de Dios se manifiesta de muchas maneras, no solamente cuando adoramos, no solamente cuando damos un mensaje, sino que cuando yo hago, por ejemplo, un negocio justo, ahí se manifiesta Dios. Cuando yo genero una dinámica de compañerismo, de ser un cuerpo bien adherido, bien con buenas coyunturas. Entonces, creo que nuestra experiencia en estos años, una de las cosas que nos ha hecho es ser más humildes, y eso lo puedo reconocer yo personalmente. Creo que como nación y personalmente hace unos años atrás éramos arrogantes, éramos altivos. Hoy las naciones sobre las cuales nosotros nos enseñoreábamos de alguna manera son las que nos están dando cobijo, y una de ellas es Colombia. Perú, por ejemplo, es otra nación que ha recibido muchísimos venezolanos. Chile es otra nación. Mejor dicho, bueno, en cada nación hay venezolanos en todos lados. Y eso de alguna manera trata con el orgullo del venezolano. Ha tratado con el orgullo del venezolano. Venezuela, el venezolano siempre fue despectivo con el colombiano. Siempre, mucho. Fuimos muy despectivos con el colombiano. Y hacíamos alarde de que éramos la nación que nadaba en petróleo. ¿Y de qué nos sirve hoy el petróleo? De nada, ¿verdad? Hoy las refinerías de PDVSA son cafeteras viejas que están como... A nosotros nos toca pasar por al lado de una de ellas en una autopista y paso así como que, Señor, ten misericordia de mí que no vaya a explotar mientras pasamos. En serio, usted la mira, antes era una obra maestra, era algo espectacular pasar por ahí, y hoy es una cafetera toda arruinada y oxidada y vieja, que funciona a media máquina. Pero ese era nuestro orgullo antes. Entonces, qué rico saber que Dios está tratando el orgullo de nosotros y que nos ha llevado de una buena manera a entender que necesitamos manifestar la humildad del Señor. Porque Él nos dijo, porque Él nos dice en su palabra, sé manso y humilde de corazón, así como el Señor. Entonces, en realidad, quisiera solo, más que una prédica, creo que es una prédica vivencial. Lo que hemos vivido en este tiempo se manifiesta en procesos como vivió un hombre como Job o como Jonás, hombres de Dios que de alguna manera también estuvieron expuestos para que la imagen de Cristo fuese esculpida también en ellos. Creo que Dios ha venido con un cincel muy fino a esculpirnos para que de nosotros pueda salir su imagen y que al final de todo este proceso nos parezcamos más a Él. Como dice esa palabra, es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros. Y creo que estos procesos logran eso. Aunque son a veces duros y difíciles, pues lo más importante es que su vida pueda manifestar al Señor. Amén. Quisiera orar primeramente por los procesos que cada uno pueda estar viviendo en este tiempo. Por los juicios de Dios en su vida, ¿verdad? Por los juicios de Dios en su familia y aún por los juicios de Dios en la nación. Amén. Padre, hoy quiero presentarme delante de ti, Señor, como un hijo tuyo. Nos presentamos en tu trono para darte gracias, Señor, por las manos del alfarero, Señor, que forman el barro para sacar de él, Señor, una pieza preciosa, Señor, que tú puedas exhibir. Padre, que tú como alfarero en los juicios y en los procesos que tú generas en nuestra vida, Señor, tu imagen, Señor, pueda ser esculpida en nosotros. Que cada día nosotros podamos mostrarte a ti, Señor, de una manera especial, Señor, que cada día nosotros podamos menguar para que tú crezcas en nosotros. Señor, te pido por cada familia de esta congregación, por los procesos que ellos están viviendo día a día, Señor, sabiendo que el resultado
de tus juicios y de tus procesos siempre traerán gozo y traerán alegría. Que nos podamos sentar y mirar hacia atrás y decir, Señor, valió la pena. Que podamos, Señor, reconocer la obra de tus manos en nuestras vidas, Señor, día a día. Padre, hoy nos presentamos, Señor, delante de ti como hijos, como familia y aún como nación, Señor. Padre, declaramos, Señor, que tú tienes un nuevo tiempo para esta nación, un nuevo tiempo que traerá, Señor, la manifestación de tu gloria de una manera más poderosa. Y que tu luz, Señor, pueda cada día, Señor, expandirse y abrirse paso, Señor, en medio de toda tiniebla y de toda oscuridad. Padre, que tu iglesia cada día brille más, Señor. Que la intensidad de tu luz en ella cada día sea mayor. Entendiendo, Señor, que todo juicio siempre empieza con la manifestación de tu luz. Señor, tus juicios vienen para hacernos mejor, para enderezarnos, para enderezar nuestras sendas y nuestro camino, para hacernos crecer en la fe, Señor. Hemos podido crecer en la fe en medio de tus juicios. Y que al final de cada proceso nosotros podamos decir lo que dijo un día Job. De oídas, Señor, te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Padre, que al final de todos estos procesos, Señor, podamos verte cara a cara, podamos verte claramente, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, que en medio de la dinámica de tus juicios nosotros podamos entender en qué proceso estamos. Y que entendamos, Señor, como entendió David, que es mejor, Señor, caer en tus manos que caer en manos de hombres malos. Porque tú eres un Dios justo y eres un Dios de misericordia. Padre, que tu misericordia se pueda manifestar, Señor, en nuestras vidas de una manera especial en este tiempo. Podemos ver, Señor, que aún en medio del sol abrasador, Señor, tú envías una nube, Señor, que nos cubre. Y aún en medio de la noche fría del desierto, Señor, tu columna de fuego está, Señor, para darnos calor. Aunque las alacenas, Padre, los supermercados puedan estar vacíos, tú mantienes, Señor, a tus hijos. Tu palabra dice, Señor, que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Padre, entendemos que tu nación, Colombia, esta nación que tú tanto amas, Señor, está en un momento crucial, está en un momento, Señor, decisivo. Y entendemos, Señor, que tu luz alumbra, Señor, a la iglesia, para que la iglesia, Señor, se ponga del lado que debe estar, Señor, en este tiempo, y que tu iglesia pueda determinar, Señor, los tiempos que están por venir. Esa iglesia de la luz, Señor, se pueda establecer para traer luz a toda la nación. Bendecimos, Señor, a los pastores de esta congregación, a los pastores del equipo de transformación y a cada pastor, Señor, que en aquel pueblito, en aquel lugar, Señor, escondido, clama día y noche, Señor, y nunca ha doblado sus rodillas, Señor, delante de los Baales. Sabemos que tú tienes un remanente en esta nación, Señor, que tú has escogido para hacer lámparas y para hacer luz, Señor, a esta nación. Declaramos que la luz de Cristo alumbrará por completo esta nación y los malos, Señor, serán echados, vomitados de esta tierra, Señor, y nunca más volverán. En el nombre de Jesús, amén y amén. Creo que yo llego y reviso Hechos 4 y Hechos 5, donde vemos el caso de Ananías y Zafira, que porque tan solo trajeron parte de la venta de la casa, ¿sí?, y trataron de mentir al Espíritu Santo, murieron enseguida. Entonces se pregunta uno, pero David, ¿qué fue lo que todo lo que hizo David? Y él no salió con los pies hacia adelante. Sí, y lo que hicieron, pues, Moisés, asesino. Entonces, ¿a qué voy con eso? Temor y temblor, la palabra que tú has traído hoy para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque a mayor revelación, mayor responsabilidad, mayor juicio. Amén.
y hemos sido advertidos. A Colombia no le puede pasar eso, y la iglesia es el megáfono, ¿no? Entonces, en Venezuela empezó el proceso antes de que llegase esa reforma que el Señor, donde nos ha metido con la red de Fernando Orihuela. Venezuela ya había arrancado el proceso, nosotros llevamos 10 años. Sí, y vamos a enfrentar, estamos en el proceso, lo podemos evitar. Y si no lo hacemos, wow, temor y temblor, viniste como atalaya. Y recibimos esta enseñanza como una palabra de Dios, palabra que viene del cielo. Yo creo que es un tiempo tremendo para dejar las diferencias que tengamos entre nosotros. Hemos intentado hacer empresa entre nosotros, negocios entre nosotros, y ha sido toda una estrellada terrible. Y porque no entiendo, termino disgustado con mi hermano, con la familia, cuando el Señor nos está exhortando. Sí, nos está exhortando. El comprar el mercado lo menospreciamos, orgullo, eso no nos va a pasar, no lo necesito. Y creo que todos o pasamos por el proceso, o estamos en medio del proceso, o vamos a enfrentar el proceso de juicio. Y nos ha advertido el Señor a través de este profeta del cielo. Nos ha advertido el Señor, y con temor y temblor. Si yo tengo que hacer un tratamiento en la boca, ¿por qué tengo que ir a buscar un odontólogo que no sé qué, teniendo nosotros aquí odontólogos? ¿Y por qué voy a comprar la areparina allí cuando la arepa las tenemos, arepa a la puerta? ¿Y por qué tengo que buscar un abogado allí siendo que tenemos aquí abogados? ¿Y por qué? Y dejamos la plata afuera y no nos fortalecemos entre nosotros porque nos miramos las hilachas y terminamos, ay, ¿qué pasó ahí? Avaricia, no sé. Trató el orgullo, wow, y la arrogancia. En nosotros la avaricia, para poder negociar entre nosotros. Lo he hablado, lo he tratado de hacer. Por favor, díganme cuando van a hacer negocios entre ustedes para que, a ver cómo podemos lograr mejor todo eso. ¿Qué responsabilidad es la mía? No quisiera meterme en eso. Me meto en problemas extras. Pero si es aprenderlo, ¿cómo no vamos a meterme en eso? Y si alguien, no sé, tantas cosas, tantas oportunidades que tenemos entre nosotros mismos, si se rota 4 veces el dinero entre la congregación, la riqueza se va quedando acá y se fortalece. Y no lo hacemos. Damos la plata allá en Carulla, ¿sí? Vamos, ¿qué estamos haciendo entre nosotros? La areparina, arepa es la puerta. Yo me siento pecando si voy y compro una arepa en otro lado. Es en serio. Amén. ¿Cómo voy a poner yo aquí algo diferente a eso si sé que hay alguien con un talento especial para esto? Por favor. Y tenemos que buscar, por favor, ¿qué es esto? Por fuera. Si no lo encuentro acá, trato de agotar el asunto con hermanos de otra congregación. Ese soy yo. Pero debe ser así. No nos pusimos de acuerdo, por favor, y di esto aquí para que, con una expectativa grande, que el sí y el no, por favor, son principios por encima de ser correctamente, políticamente correcto. Son los principios primero, es un sistema contra lo que estamos. Que el socialismo, por favor, tengamos mucho cuidado, pero muchísimo cuidado. Alguien le he puesto, no sé qué consecuencias podrá traerme eso, pero 7 por los que no debemos votar. Hay 7, están liberalismo, todo eso. No es metido en política. Es lo que conviene en el Señor. Tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos. Yo no me imagino nosotros esparcidos por la tierra por no poner atención, y el juicio más difícil aún sobre nosotros como iglesia. Sí, aquí tenemos, nos están advirtiendo, el Señor nos lo está advirtiendo y estamos a tiempo y no lo vemos. Qué triste.
Qué triste. Y no me siento cómodo, entonces, por favor, pesemos las cosas antes de tomar decisiones que se magnifican frente a lo que, sí, conforme está la iglesia, está el mundo y magnificado allá afuera. Arreglemos las cosas entre nosotros. Arreglémoslas. Padre, yo recibo esa palabra del cielo, Señor. Qué enseñanza, qué advertencia, Señor. Vino esta preciosa familia. Airecito, como voz tuya, Padre, y con todo el cariño que nos ha hablado, Señor, pero temor y temblor viene sobre mi vida con lo que Él ha declarado. No queremos ser como Ananías y Zafira, Señor, juzgados porque más revelación. Dios, no queremos caer como ellos, sino queremos dar ese paso firme, cueste lo que cueste, Señor. Cueste lo que cueste. Padre, te pedimos perdón porque hemos escuchado la advertencia y no hemos tomado decisiones concretas, Padre del cielo, sino como mirándolas de lejos. Y tenemos que tomar decisiones concretas, Señor. Yo te pido perdón, Señor, como pastor, porque abandoné de cansancio, te lo confieso aquí ante la iglesia. La idea de hacer negocios entre nosotros, todo por las consecuencias que se han dado. Y lo que vemos es que el enemigo quiere es separarnos para que no seamos uno. Y sabemos que tú y yo somos una minoría aplastante, Señor. Así Amor y Restauración sea pequeña, Señor, pero contigo podemos marcar diferencias inmensas, Señor. Porque lo que hagamos acá, lo que acordemos acá, tiene consecuencias, Señor, allá afuera, de bendición o de maldición. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por ser indiferentes, por mi comodidad, por cansancio. Me siento más cómodo no metiéndome en esos problemas, Señor, pero necesito de tus fuerzas, Señor. Y lo que hoy has dado es una inyección tremenda para poder avanzar, Señor. Avanzar, Padre. Gracias por tu anuncio, Señor. Y con temor y temblor, Señor, porque las consecuencias pueden ser aún mayores que en Venezuela. Bendecimos a la iglesia en Venezuela, Señor. Padre, suena complejo, pero gracias porque estás sacando a hijos tuyos, Señor, para advertirnos. Plan tuyo, Señor. Plan tuyo. Y tenemos esos ojos puestos allí, Señor, para ver tu gloria, Señor, en el tiempo de la restauración de todas las cosas, Rey. Hoy te pedimos perdón, Señor, por las dificultades que tenemos entre nosotros, Señor, por no saber negociar, por no sabernos unir, Señor amado, y no ver lo que hoy has pedido que miremos, Señor, entre nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Padre, que mis intereses, mis propios intereses, Padre del cielo, no pueden estar por encima de los intereses de otros, Señor, sino que nos podamos ver como superiores a los otros, sí, a nosotros mismos, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos. Gracias por esta preciosa palabra, Señor, y queremos comer del pan y beber de esta copa, Señor, pero en paz, sellando ese pacto, Señor, Padre del cielo, diciéndote perdón, Señor, y queremos comenzar, Señor, de nuevo. Perdón cuando hemos fallado con el hermano en cualquier término, a cualquier circunstancia, Señor, y es tiempo de pedir perdón, lo pediremos, Señor, pero tenemos que aprender a proveer primero a los de casa, Señor, y no dejar
la riqueza afuera, Señor, sino fortalecernos entre nosotros, Señor. Vienen tiempos difíciles, Señor, y sé que el pan no escaseará, pero como fruto de la obediencia a ti, Señor, de creerte a ti, Señor. Gracias por este pan, Señor, y esta copa que cada uno pasará a tomar, Señor, pero porque tomamos decisiones firmes, Señor, sinceras, concretas, cueste lo que cueste, Señor, para poder avanzar de mejor manera como iglesia, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Cuando bien tengas, pasa y coges del pan y de la copa. Amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre, guíanos, por favor. Estamos dispuestos, Señor. Y al comer de este pan y beber de esta copa, Señor, solo hay gratitud, Señor. El humilde, el ejemplo de humildad, el que no escatimó el ser igual a Dios y no tenía dónde poner su cabeza, Señor. Gracias, Padre, por este momento tan especial, Señor. Bebe de la copa y come del pan. Gracias por tu resurrección, Señor. Gracias por los diezmos, las ofrendas y las primicias, Señor. Gracias por la revelación que traes, la multiplicación que traes, Señor. No te quedas con nada nuestro cuando te obedecemos, Señor. Gracias, papá. Amén. Mirando así nomás, cuando tenemos que imprimir algo, sí, de aquí lo restaurando todo esto, yo que voy a ir allí donde tenemos quien no lo haga. Manos santas, evita. Estoy mirando la riqueza que hay aquí en la congregación. Queso, mantequilla, ¿cierto, Antonito? Queso y mantequilla. Tenemos aquí un fabricante de queso y mantequilla en la iglesia. Tenemos quien haga un pan rico. Hay tanta riqueza aquí entre nosotros. Tanta riqueza. Diseño de modas, tenemos diseñadoras. Amén. Wow. Señor, sí, tenemos que aprender a hacer eso entre nosotros para fortalecernos. Amén. Voy a ir a arrendar un apartamento, a comprar una casa. Tenemos aquí una personita, sí, entre nosotros, sí, que ha conseguido, a nosotros nos vendió un apartamento. Amén. Y salimos y buscamos en otros lados, siento que tenemos una consejera. Amén. Y lo más triste de todo esto es que entre nosotros mismos pasamos necesidad cuando no debería darse y dejamos todo eso por fuera. Es algo que toca reflexionar. Amén. Llamen a la iglesia y digan: mire, pastor, o Miriancita, o Nelly, hay alguien en la congre que... Y si lo hay, lo referimos, pero tenemos que aprender a responder de mejor manera entre nosotros mismos. Amén. Hermana, mañana sigue lo mismo. Amén. Mañana el pastor vuelve a enseñar. Amén. Quiero decirles algo. Yo, pues, como plantío de Jehová, hemos empezado a establecernos con las nuevas directrices que el Señor ha dado en cuanto a orden. Ustedes ven que al comienzo se pasa un video donde se le dice: por favor, en caso de, no vayan a subir corriendo por sus hijos. ¿Por qué? Porque es solo una escalera de acceso, y si todos ustedes suben y los chicos salen corriendo para bajar, pues nos vamos a quedar ahí en la mitad, y no es la idea. Entonces, papitos, Josías, Timoteo y Pablo no suben por sus hijos. Los maestros ya están con la instrucción de que ellos bajan una filita, bajan a los niños y ven que sus papitos los reciben. Y con Benjamín pues ya la situación es diferente. El orden: baja Josías, baja Timoteo, baja Pablo, y Benjamín pues ya las maestras están allí listas para esperarlos a ustedes que suban a recoger a sus hijos, porque pues con Benjamín la situación es diferente, ¿cierto? Son más pequeñitos. Entonces vamos a empezar a generar esa dinámica a partir de hoy, porque tenemos que ir practicando, confiando en nunca va a pasar nada, pero pues si llega a pasar, ya hay una dinámica, ya los maestros saben qué deben hacer, ustedes como papás también ya saben más o menos qué hacer, y ahí vamos en la educación que debemos tener para poder aprovechar los espacios de la mejor manera, ¿de acuerdo? Los bendigo. Gracias, pastor, por la palabra que nos dio hoy. Felicitaciones, pastora preciosa, por el cumpleaños, y nos seguimos viendo. Amén.